6 dice así: tu trono, oh Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Gracias, Señor, porque lo más importante de tu palabra es tu Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el centro de la palabra, y el tema principal de la palabra de Dios es el establecimiento del reino de Dios en la tierra y la consecuente salvación de aquel pueblo que tú escogiste para ti mismo y en el cual tú recibes gloria y honor y alabanza. En esta mañana estamos aquí dedicados para que tu palabra sea afirmada en nuestras vidas y que tu palabra nos edifique a nosotros los santos creyentes, pero también suplicamos por aquellos que aún no han creído, que demandan razón de la fe que tú nos has dado, para que hoy, a través de la santa predicación de tu palabra y como es tu soberana voluntad, los incrédulos lleguen a la fe que es salvífica, a la fe que le llama a la vida eterna, a la fe que establece el reino de Dios en sus vidas. Te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro amante Redentor. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces retornamos al tema acerca de la función de la iglesia, que como pueblo de Dios tenemos que avanzar el reino de Dios. Nosotros no estamos sencillamente para hacer un club social aquí, donde todos nos amamos mucho, y nos damos besitos y nos alisamos las moñas. No estamos para ello. Tampoco estamos solamente para reunirnos los domingos y levantar alabanzas y aleluya y gloria a Dios y todo tan hermoso, solamente para ello, no. Tampoco estamos para ir a, es que quiera predicar, ganar almas y contarle a los demás, llevar el evangelio, salvar y salvar. Tampoco. Tenemos 4 funciones. La una es la gloria de Dios, la segunda es la edificación de la iglesia, la tercera es la predicación del evangelio de los perdidos, y la cuarta es avanzar el reino de Dios. Pero ¿qué es avanzar el reino de Dios? ¿Qué significa eso de avanzar el reino de Dios? ¿Cierto? Algunas personas pueden confundirlo, decir avanzar el reino de Dios es ganar almas para Cristo. No, eso es evangelizar y hacer discípulos luego. Establecer o avanzar el reino de Dios es que Dios gobierne en la vida de los hombres a través de Jesucristo el Señor. Que Él reine como Rey soberano de toda su creación, como Rey soberano de nuestras vidas. Que sus leyes se hagan una realidad. Que haya, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Que el reino de Dios se establezca en una tierra en donde ha corrido ríos de sangre por el pecado, por la maldad de los hombres. Una tierra como nuestra Medellín, una tierra mal recordada por todos los eventos que vivimos hace 20 años y 30 años. Una tierra mal recordada, donde corrió sangre, donde el pecado se apoderó. Si nosotros salimos por la ciudad, ¿qué pecado encontramos? Encontramos gentes drogadictas, encontramos gente en la pobreza, gente en la indigencia, gente en la enfermedad, gente en las drogas, prostitución, homosexualismo, lesbianismo. Entonces es el pecado reinando en la vida de los hombres, el pecado reinando en la ciudad, la corrupción reinando desde el más alto gobernante hasta el más pequeño de los indígenas. Entonces, ¿qué función tiene la iglesia ante esta situación? La iglesia tiene la función de avanzar el reino de los cielos, de establecer el reino de los cielos en esta tierra. Eso quiere decir expulsar el pecado y traer la santidad. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, un evangelio que transforma vidas, que cambia corazones,
Pero ¿cómo transforma vidas y cambia corazones? Es un evangelio que desarraiga al pecador del reino de las tinieblas, lo desarraiga, lo saca y lo pasa, lo traslada al reino de su admirable luz. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo conmigo, eso es lo que el Señor Jesucristo hace contigo. Te desarraiga del reino de las tinieblas y te trae al reino de su admirable luz. Pero ¿qué hace en ese proceso? En ese proceso Él establece su reino. Él comienza a gobernar a través de todos los eventos de tu vida. Y ese reino de Dios establecido en ti produce que tu familia se admire, se asombre y diga: yo quiero ser como es este. Y yo quiero seguir este camino. ¿Cierto? Entonces, vemos que el reino de los cielos es fundamental. El avance del reino de los cielos es fundamental en la función de la iglesia. ¿Este oficio para quién es dado? ¿Para los pastores? ¿Para los líderes de la iglesia? No. Todo cristiano debe avanzar el reino de los cielos. Entonces, hemos estado viendo esto acerca del reino de los cielos y hemos visto que para poder conocer qué es el reino de los cielos, primero tuvimos que conocer su definición, ¿cierto? Y luego parte de la descripción de lo que es el reino de los cielos la conocemos a través de la historia bíblica, porque la Biblia es la historia del reino de Dios, es la historia del reino de los cielos. Comienza con el reino de Dios en el Edén. ¿Quién reinaba en el Edén? Dios. ¿Estaba por ahí el diablo? ¿En algún lugar? ¿Husmeando? Por ahí estaba el diablo. Algunas personas dicen que ahí estaba el diablo ya haciendo daños. No lo vemos. Y más aún, aquel ángel que es caracterizado como el diablo o Satán, lo vemos luego en Ezequiel y el Señor dice: estabas en el Edén, rodeado de hermosura. ¿Cierto? Entonces, si el ángel estaba en el Edén, no había diablo hasta el momento. Y Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. No había ninguna maldad, no había ningún pecado hasta el momento. La primera manifestación de pecado, de maldad, de contradicción a Dios la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, 1 al 6. Entonces, vemos allí el reino de Dios establecido en la tierra. Y si seguimos a través de toda la historia de la Biblia, llegamos hasta Apocalipsis. Cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué es lo último que vemos en Apocalipsis? ¿Qué es lo que el Señor anuncia a los tiempos del fin? El reino de Dios establecido en la tierra. ¿Qué pasó? Hubo un evento allí, en la mitad de esta historia, que fue la caída. La caída fue la rebelión del hombre, la rebelión de Satán con sus ángeles caídos en contra del reino de Dios. Entonces, estamos analizando, estamos viendo, todavía no entramos en el pecado, en la caída del pecado, cómo el reino de Dios está en el pecado. Y vamos a continuar estudiando, repasando un poco lo que vimos la semana pasada. ¿Qué es el reino de Dios? Lo vimos en la definición. El reino de Dios es el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Cuando nosotros vamos a ver el Edén, encontramos todos esos aspectos, todas esas características. Génesis 2:7 nos dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces allí vemos el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, la semilla del pueblo de Dios. Por eso nosotros como cristianos llamamos a Adán nuestro padre, porque es la semilla del pueblo de Dios. El primer pueblo de Dios fue Adán y posteriormente Eva en el Edén. ¿Qué características tenían ellos para ser el pueblo de Dios? Primero, que eran a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es esa imagen y semejanza? Ya lo hemos dicho una y otra vez, pero es llevar el carácter de Dios impreso en nosotros. Ahora, no nosotros, allí estamos hablando de Adán y de Eva. ¿Y cómo hace Dios para implantar
su carácter, su naturaleza divina en el primer hombre creado. A ver si alguien me lo recuerda. ¿Cómo hace Dios que el primer hombre creado sea a imagen y semejanza de Él? Por medio de su aliento de vida. Porque sopla. Muy bien, Él sopla su Espíritu Santo, el Ruach de Dios, y este hombre del polvo de la tierra pasa a ser un hombre a imagen de Dios. Pero también es un hombre hecho del polvo de la tierra. ¿Por qué razón Dios hace al hombre del polvo de la tierra? ¿Quién se lo recuerda? ¿Cuál es la razón por la cual Dios hace al hombre del polvo de la tierra? A ver si alguien se acuerda. Dios hace al hombre del polvo de la tierra para identificarlo con la tierra donde la iba a habitar. O sea, esta tierra nos debe doler, porque de esta tierra salimos nosotros. Nos debe doler la tierra en donde nosotros estamos. Nos debe doler botar basura incorrectamente. Nos debe doler el desaseo. Nos debe doler la indisposición ecológica que tenemos. Esto nos debe doler. Nos debe doler el mal uso del agua. Nos debe doler el mal uso de los animales. Por ejemplo, la tauromaquia, por ejemplo, las peleas de gallos. El mal uso de los suelos, el mal uso de las semillas, todo eso nos debe doler. Y debemos estar en contra de ello, porque nosotros somos del polvo de la tierra. Pero también vimos que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la característica del pueblo de Dios es que es un pueblo hecho a su imagen y semejanza, que es hecho del polvo de la tierra y que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el pueblo de Dios es un pueblo que está lleno del Espíritu Santo, que Dios ha insuflado en él el Espíritu Santo. Cuando Dios estaba revelando este pasaje, este texto a Moisés, la misión que tenía Moisés era declararle esto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba en Egipto, sumido bajo el gobierno de otros dioses, de dioses de madera, de metal, de dioses falsos, de ídolos, e incluso de Faraón, quien a sí mismo se llamaba Dios. Entonces, el Señor le muestra a Moisés: voy a sacar a este pueblo, lo voy a desarraigar de su lugar, donde han vivido durante 430 años, y lo voy a llevar a la tierra que yo les he prometido, que prometía a su padre Abraham. Lo voy a sacar, lo voy a extraer de allí y lo voy a llevar. Y Él les muestra que en ese proceso Él esculpe su imagen en ellos, que el propósito es poner en ellos la imagen de Dios, o restaurar mejor en ellos la imagen de Dios que se había deteriorado cuando ellos entraron, cuando el hombre entró en pecado. También que los iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra a la cual debían amar, debían cuidar, debían poseer, y debían fructificar y debían multiplicar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios fuera floreciente, fuera refulgente. Y lo llena del Espíritu Santo. Era un pueblo diferente. Era un pueblo lleno del Espíritu Santo. El pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó a ellos. ¿Quién iba en la columna de humo? ¿Quién iba en la nube, en la columna de fuego? ¿Quién iba en la nube de humo? Amén. Estaba cubierto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guiaba de noche y de día y de noche. El Espíritu Santo ha sido glorioso, llevando al pueblo de Israel. ¿Quién los entra en la tierra prometida? El Espíritu Santo. Amén. Él es nuestra guía, nuestro sostén. Entonces, el Señor les habla de que es un pueblo que va a ser lleno, o que está lleno del Espíritu Santo. Pero estas palabras quedaron registradas para la obra de Dios en Israel. Pero ¿por qué a Dios le plació guardarlas hasta 3500 años después a nuestros días? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Mucho tiene que ver. Muchísimo. Esta es la base, el fundamento de nuestra vida. Porque aquí estamos conociendo que nosotros vivimos para un reino. Que en esta tierra hay dos reinos.
que están en oposición, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Que el reino de las tinieblas no ha sido siempre el reino, que ha sido un usurpador, que Dios lo ha vencido. Y esta enseñanza nos conduce a afirmarnos que nosotros somos pueblo de Dios. El pueblo de Dios, a imagen de Dios, llenos del Espíritu Santo, aunque somos del polvo de la tierra. En segundo lugar, vemos que es el pueblo bajo el gobierno de Dios. Y la semana pasada estábamos viendo que el gobierno de Dios tiene tres aspectos. El primer aspecto es que Dios gobierna dando leyes y mandamientos. El pueblo de Dios es un pueblo que está gobernado por las leyes y mandamientos de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que se deleita en obedecer las leyes de Dios. ¿Por qué nos deleitamos en obedecer las leyes de Dios, hermanos? Porque nos muestran la voluntad y el carácter de Dios. Porque nos muestran la voluntad y el carácter de Dios. Y el carácter de Dios y la voluntad de Dios siempre son buenos, son amables para con nosotros. Están obrando a favor de nosotros. En segundo lugar, vimos que Dios gobierna estableciendo límites. Lo vimos allí en 2:15 al 17, cuando el Señor le da al hombre la orden de que no comerá del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí estábamos meditando la semana anterior. Entonces vimos que era un árbol real como los otros árboles, que Dios le dio la orden, el mandamiento a Adán de que no comiera de ese árbol, lo cual nos indica que era un árbol reservado para Dios, que de ninguna manera era una tentación, sino que este árbol nos muestra la reserva de dominio de Dios. Nos muestra que Dios es el gobernador absoluto, no solamente del Edén, sino de toda la creación. Y también vimos que no es dado al hombre traspasar los dominios de Dios, que en esto consiste el pecado. Ahora, también vemos ahí que bajo el gobierno de Dios implica que Dios nos da autoridad para gobernar el mal. Cuando Dios le dice a Adán, no comerás de este árbol, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este árbol no vayas a comer. Le está dando también autoridad. Yo le hago una pregunta a usted. Usted tiene un niño de 6 años que ya va al colegio, y en el colegio está en primero o en segundo grado y le están enseñando sumas y restas. Usted le diría a su hijo, venga, tome, sáqueme esta regla de 3, hágame esta regla de 3 simple, o sáqueme esta ecuación con polinomios y todas esas cosas. ¿Cierto que no? Pero nosotros sí le decimos, hágame esta suma. Y los entrenamos para que hagan esa suma. ¿Por qué les entrenamos para que hagan esa suma? Porque tienen la capacidad para hacerlas. Cuando Dios le dice al hombre, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le había dado la capacidad para que él no comiera del árbol. No es que el hombre fuera incapaz y lo venciera la tentación. No. El hombre era capaz de vencer la tentación. Había recibido autoridad, como lo vimos en Génesis 1:26 y 1:28, aún para gobernar a la serpiente. Entonces vemos que Dios le da autoridad para gobernar el mal, para no dejarse vencer del mal. Eso es estar bajo el gobierno de Dios. Esto nos enseña que cuando nosotros estamos bajo autoridad, somos bendecidos, recibimos autoridad. Pero en nuestra cultura, y especialmente los paisas, los latinos, pero especialmente los paisas, tenemos una tendencia a no gustarnos de las autoridades. Por esa razón, la iglesia moderna, la religión moderna, el cristianismo moderno, presentan a un Cristo que es igual a ti. Está a tu mismo nivel. Es tu amigo. Es Chuchito. Es el de arriba. El zarco. Mi parcerito. ¿Por qué? Porque
el modernismo ha desfigurado la realidad de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Señor, Dios, la suprema autoridad, el gobernador de todo. Por eso su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor dice: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Ah, no, pero Cristo abolió eso. Y el Señor dice: sed santos como yo soy santo. Pero el cristianismo moderno dice: pero el Señor sabe que yo tengo mis fallitas, que yo soy débil, que la carne es débil y que yo puedo caer en pecado. No queremos obedecer el mandamiento de Dios. El Señor dice: de todo lo que tú ganes, trae el diezmo. Es que eso es del Antiguo Testamento. Y nosotros a todo mandamiento que nos da el Señor le buscamos la salida. Somos cláusulas. ¿Cómo le parece? ¿A usted no le ha pasado? Aquí los que son papás, los hijos que han tenido, yo les doy un consejo, nuevamente se los doy. Cuando los hijitos vienen y nos dicen: pa, ¿me dejas ir a jugar fútbol con mis amiguitos a las 7, 8 de la noche? Pa, están haciendo que en la calle vamos a jugar fútbol. No. Pa, pero yo me voy a comportar bien, pero yo, y todos ellos le dan 100,000 argumentos. ¿Cuál es el argumento que usted le debe dar? No, porque yo lo digo. Y vaya a cambiar ese argumento. No hay posibilidad. No, porque yo lo digo. No me mires mal, Mateo. Di, Juan Fernando, no me mires mal. Ustedes van a ser padres algún día, Dios quiera. Y van a ver. Dios manda porque es Dios, punto. Eso debe bastarnos. Si Dios lo dice, nosotros debemos obedecerlo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Sus razones, Él las tendrá. A veces Dios, en su buena voluntad para que nosotros nos da unas razones por las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Pero los secretos de Dios son de Él. No tenemos que escudriñarlos. Entonces, Dios nos da leyes a nosotros y nosotros buscamos cómo evadirlas, así como cuando nuestros hijos reciben nuestros mandamientos, ellos buscan leyes para evadirlos. Estoy viviendo una experiencia en el seminario, ¿no? Allí queremos poner unas leyes, unas normatividades, unas reglas. ¿Para qué? Para que todo funcione bien, para mostrar el carácter de Dios, la protección de Dios, en todo sentido. Pero los estudiantes a toda hora buscan cómo evadir las normas, cómo salirse de las leyes, ¿cierto? Y si nosotros permitimos que la ley sea como en la coordinación del seminario, sea como padres, permitimos que las leyes sean violadas, vamos a tener problemas. Y no tanto nosotros, quienes violan las leyes. Es que la gente piensa que las leyes son una talanquera para impedirnos la felicidad. No, las leyes son todo lo contrario. Son los límites que Dios pone para darnos la felicidad. Para que nosotros vivamos realmente felices. Para evitarnos problemas. El Señor dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Eso tiene su razón de ser. Porque es que los otros dioses son ídolos mudos. Tú no puedes hablar con ellos. Si hablas, ellos no te van a contestar. Pero el Señor es Dios que habla, que se comunica. Y más que hablar, que comunicarse, es el Dios que obra. ¿No es ventajoso no tener ídolos? El Señor dice: no adulterarás. Eso trae sus beneficios. Un hogar donde entra el adulterio se destruye, los hijos se pierden, el hogar se pierde, la comunión con Dios se pierde. No adulterarás. Esto es un cuidado de Dios para el hogar, para el matrimonio. No matarás. ¿Eso qué significa? Cuidarás la vida. ¿Para qué debes cuidar la vida de los otros? Bueno, para que cuide la tuya. Miren ustedes en los países donde se ha cuidado y se ha guardado la vida. Los cementerios están llenos de muertos viejos, se mueren por la edad.
Pero miremos Colombia, donde el término de la vida es para jóvenes, sardinos tan jóvenes muriendo en la guerra fratricida. ¿Por qué? Porque aquí no aprendimos a obedecer el no matarás. Y eso todo el mundo se lo sabe. Desde antes de la venida de los españoles. Todo el mundo lo sabe. Entonces nosotros vemos que Dios nos da autoridad para gobernar, pero esa autoridad viene cuando nosotros somos gobernados. Es una autoridad delegada. ¿Tú quieres gobernar sobre tu casa, varón? Muy sencillo. Permite que Cristo gobierne tu vida. Híncate a Cristo, vive como Cristo ha ordenado y vas a ver cómo tu familia anda en los caminos del Señor. Si tú eres jefe, ¿quieres que tus subalternos aún impíos te obedezcan y anden infinito? Sométete a Dios. Vive bajo los preceptos de Dios y verás cómo vas a pelechar en tu trabajo. Eso le pasó a nuestro querido amigo José. ¿Se acuerdan de José? El hijo de Israel, que estuvo preso y aún en la cárcel gobernaba. ¿Por qué? Porque estaba bajo el gobierno de Dios. Luego el Señor lo puso como segundo en el reino. ¿Por qué? Porque estaba bajo el gobierno de Dios y jamás pretendió usurpar la autoridad. Pero como en nuestra cultura queremos usurpar la autoridad, no queremos obedecer la autoridad. Dios nos da autoridad cuando nosotros estamos bajo su autoridad. En tercer lugar vemos, en cuarto lugar vemos con las promesas de Dios. El gobierno de Dios se produce cuando estamos bajo el gobierno de Dios tiene la característica de que trae promesas de Dios. Dios gobierna con el propósito de bendecir a su pueblo. El mandamiento que da el Señor, vamos otra vez a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Miramos bien el mandamiento. Dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si bien hay un mandamiento, el mandamiento tiene una advertencia que es explícita. ¿Cuál es esa advertencia que es explícita? No. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es la advertencia que es explícita? Dice: si comes de eso, ¿qué pasa? Morirás. Te vas a morir. Eso es una advertencia explícita. Pero ¿sabe que allí también hay una promesa que está implícita? ¿Cuál será la promesa implícita? Vida eterna. ¿Cómo? Vida eterna. ¿Cómo? ¿Vida eterna cómo? Guardando el mandamiento, guardando la prohibición. Con el Señor. O sea, con la obediencia, amén, guardando el mandamiento. No, con el Redentor que había de venir. No, pero allí por eso tuvo que venir el Redentor, porque el hombre no obedeció. Pero hay una advertencia explícita: no comas del árbol. ¿Por qué? Porque si de él comes, De cierto morirás. morirás. Pero también trae una promesa implícita: pero si eres obediente, si guardas mis mandamientos, si no penetras mis terrenos, vivirás. Vivirás bien, vivirás eternamente. La desobediencia al mandamiento produce muerte, produce separación, pero la obediencia guarda la vida. Y mira lo que pasó con Israel. El Señor le dio este mandamiento a Israel. El Señor le dio esta revelación a Israel. ¿Y qué pasó con Israel? Mientras Israel obedecía, tenían vida, tenían bendición. Mientras Israel caminaba con Dios, Dios estaba con ellos. Pero cuando Israel cesaba su caminar con Dios, ¿qué pasaba? Se rompía la relación. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento? Ya nosotros no tenemos que obedecer esas leyes, ¿cierto? Sí, tenemos que obedecer. Ahora nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿cierto? No. De ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. El pacto cambió en muchas cosas. Es un nuevo pacto, sí. El anterior quedó abolido. Pero hay muchas cosas que continúan de ese pacto. Hay principios de Dios
la desobediencia al mandamiento va a producir muerte. Pero hermano, la palabra dice que el que es salvo no pierde su salvación. ¿No es cierto? Yo no he dicho que pierdas su salvación. Yo no te he dicho que pierdas su salvación. Pero qué terrible es tener salvación sin comunión. Quizás tú puedas ser salvo, pero y no tener comunión, ¿qué? Hay muchos hipócritas que son salvados de verdad. Dios los ha salvado y Dios ha evidenciado la salvación en esas personas. Pero esas personas, a pesar de ser salvos, están pecando frecuentemente y se están viviendo bajo separación de Dios. Pero ¿cuál es el otro principio? El principio implícito. La obediencia guarda la vida. Amén. El mandamiento de Dios está para guardar tu vida. Si tú eres obediente a Dios, tu vida será guardada. Tu vida será bendecida. Eso es un principio de Dios. Eso no es un principio de la salvación. En la salvación Dios salva por gracia y el que salvó, salvó. Ahora muchas personas piensan que son salvas porque tienen ese concepto intelectual. Pero están perdidos porque podrán tener el conocimiento racional, pero no tienen la salvación del Señor. Y continúan en sus delitos y pecados. Por eso el Señor dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos en vuestra fe. Examinaos en vuestra fe para ver si son de Dios. Para ver si estamos caminando con Dios. La desobediencia tiene dos aristas. La primera, o no seas hijo de Dios, gravísimo, porque necesitaría redención. O la segunda, si eres hijo de Dios, pierdes tu comunión. ¿Y para qué ser hijo de Dios? ¿Y para qué ser salvo si no tienes comunión con tu Padre? Terrible vida. No vivir en la bendición, no vivir en las bienaventuranzas como lo vemos en el sermón siguiente. Entonces, el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Y Dios le está dando a Israel esa revelación de que Dios quiere un pueblo bajo su gobierno. Y eso es lo que nos dice la iglesia hoy en día. La iglesia debe vivir bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Cristo. La palabra de Dios es muy explícita en cuanto al reino de Dios. Quisiera yo estar aquí, hermanos, días y días dándoles sermones de moralidad, cómo vestir, cómo comer, cómo andar, cómo subir, cómo bajar, cómo entrar, cómo salir, qué día guardar. Pero eso no es el evangelio, eso es legalismo. Mi oficio es evidenciar la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios y no la obedeces, tienes grave responsabilidad. Grave responsabilidad. Yo puedo estar diciéndole a las mujeres, vístanse decorosamente, porque la palabra lo dice. Compórtense decorosamente, varones, amen a sus esposas. Y yo puedo estar dándoles las conferencias que ustedes quieran. Eso no va a transformar sus vidas. Van a vivir acusados. Pero cuando predico el Evangelio nos dice que el Señor Jesucristo no abolió la ley, sino que nos dio el poder para cumplirla. Amén. Nos dio el poder para cumplirla. Para los judíos de la ley, bajo la ley, tenían que cumplir gravosamente la ley. Para ellos era dura la ley, pero era ley. Y tenían que cumplirla. Y sabes una cosa, a veces nosotros leemos mal la Biblia. Y por allá en Mateo capítulo 23 o 22, el Señor dice, ay de los fariseos. Miren los fariseos, miren lo que ellos hacen. Ustedes deben hacer todo lo que ellos les digan, pero nunca hagan como ellos hacen. Tremendo. Y entonces ahí nos dice un poco de cosas. Nos dice, miren, los fariseos recorren cielo, tierra y mar por ganar un proselito. Pero cuando se lo ganan, vienen y lo hacen 10 veces más hijo del infierno que ellos mismos. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo? ¿Qué hacían ellos?
Ellos eran evangelistas, nosotros no. ¿Creen ustedes que nuestra justicia va a ser vista bien delante de Dios? Dice, vuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y ellos salían y recorrían cielo, tierra y mar para hacer un prosélito. Y después de que lo hacían, lo convertían en 10 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Hoy en día, esas iglesias, pseudo iglesias evangelísticas que van de puerta en puerta y llevando tratados y libritos y convenciendo a la gente, tanto cristianos evangélicos como testigos de Jehová, como unitarios, de todas las sectas, ¿no? Van y recorren cielo, tierra y mar. ¿Qué hacemos los creyentes verdaderamente bíblicos? ¿Estamos predicando el evangelio? Muéstrame tu cartera, es que ni la mía me da vergüenza abrirla. No tengo ni un tratado para regalarle a un impío. ¡Qué vergüenza! No recorremos cielo, tierra y mar. Mejor sean los fariseos. Y dice, miren, no sean como los fariseos, que ellos cogen y diezman la menta, el eneldo, el cilantro, pero olvidan lo que es la justicia. ¿Qué hacían ellos? La menta, el eneldo y el cilantro eran cositas que se sembraban ahí en el jardín de la casa. Entonces llegaba la vecina y decía, vecina, hágame un favor, véndame 1000 pesitos de cilantro. Y ella arrancaba su matica de cilantro y se la daba a la vecina le daba los 1000 pesos y ellos sacaban los 100 pesos e inmediatamente a la alcancía de los diezmos. Hoy en día hacemos todo lo posible para no pagar los diezmos. Eso es de la ley, no nos toca, Cristo ya pagó. Falso. El Señor dice en su santa palabra, los diezmos son míos, dice el Señor. Los diezmos son del Señor. Ahora, yo puedo estar a ustedes enseñándoles 100 clases de diezmos y que ustedes no diezmen. Eso no es mi problema. Yo no les voy a enseñar diezmos. No les voy a enseñar manera de vestir. Yo debo enseñarles a Cristo, quien cumplió por nosotros la ley para darnos a nosotros poder para cumplir la ley. Amén. Para los judíos era difícil amar la ley, porque la ley se fue escrita en tablas de piedra, duras y frías. Pero Cristo el Señor puso en nuestras mentes y en nuestros corazones su santa ley para que la amáramos, para que fuera cálida para nosotros. A veces comprendemos mal las buenas noticias y hacemos de las buenas noticias las peores de las noticias. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor nos da autoridad para el gobierno. Ahora vamos al tercer lugar, en el lugar de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? Es un lugar placentero. Siempre Dios va a llevar a su pueblo a un lugar placentero. Uy, pastor, pero eso sí lo dudo. Pues yo estoy viviendo de todo menos en el lugar placentero. Bueno, eso te parece a ti. Pero cuando Cristo verdaderamente reina sobre ti, cuando tú eres sacado del reino de las tinieblas y llevado a su a su reino de admirable luz, Él te lleva a vivir en un lugar placentero. ¿Qué es un lugar placentero? Es un lugar pleno, en donde hallamos la plenitud de Dios. Dios preparó en el Edén un lugar placentero para que el ser humano viviera allí. Y ese lugar lo tenía todo. Dios quiere para su pueblo el lugar que corresponde a seres creados a su imagen y su semejanza. Y el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva ¿a dónde? A una tierra prometida. ¿Y qué características tenía esa tierra prometida? Fluye leche y miel. Hay de todo lo que tú quieras. Es una tierra bendecida. Es una tierra bendecida.
Es un lugar placentero. Efectivamente, esas tierras eran supremamente fértiles. Estaban bañadas por el río Jordán. Tenían uno de los mejores climas. Ellos iban a poseer una tierra que había sido labrada por todos los jebuseos, jereseos, todas esas tribus, todos los feos. Allí estaban asentados y Dios los hizo labrar la tierra para entregársela a ellos produciendo. Y ganados y todo eso. ¿Se acuerdan cómo cuando el Señor envió a los espías, ellos volvieron como un racimo de uvas tan grande, que tenían que cargarlo entre dos? Imagínense un racimo de uvas de 200 kilos en una tierra fértil. Corría el río Jordán, había de todo. Cuando el Señor les dice, mira, en el Edén, el lugar perfecto, había un río, y ese río tenía 4 vertientes. Y era un río productivo. Yo quiero decirle a ustedes, si allá los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, ellos tuvieron que pasar por el desierto y por su culpa tuvieron que andar 40 años en el desierto. La pregunta es, ¿y les fue mal en el desierto? ¿No? Igual fluía pan que bajó del cielo todos los días, maná que no les faltaba, aguas de todas partes. En medio del desierto Dios les hacía brotar aguas. Todo lo tenían. Era un lugar que para ellos debiera ser placentero. Pero en esa incapacidad humana, en ese desagrado humano por Dios, ellos nunca lo vieron así. El pan que bajó del cielo es sombra y tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque luego en Juan 6 dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre. Y yo soy el pan que bajó del cielo. El que coma de mí tendrá vida eterna. ¿Qué les estaba diciendo a los judíos de su época el Señor Jesucristo? Israel en el desierto comió maná, pero no me comieron a mí. Si me hubieran comido a mí, habrían tenido vida eterna, habrían sido felices, dichosos, bienaventurados. Pero no vieron el pan que bajó del cielo. No comieron el pan que bajó del cielo, comieron maná. Y por eso se aburrieron, porque veían lo carnal, lo material. Pero quiero decirles, amados hermanos, que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos pone en el lugar placentero. Es un lugar pleno. Pastor, dista mucho. Yo estoy viviendo una vida difícil, no tengo empleo, estoy debiendo 6 meses de arriendo, me van a echar de la casa, mi mujer está enojada conmigo, mis hijos perdieron el estudio. Claro, tú estás mirando lo material, lo terrenal. Pero no te has puesto a meditar en el lugar placentero en donde Dios te ha puesto. ¿Qué es ese lugar placentero? Bueno, en el segundo sermón lo vamos a ver, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahora, ¿por qué ese lugar es placentero? Porque está Dios allí en el centro del Edén. Porque Dios está en el centro del desierto. Porque Dios está en el centro de la iglesia. Porque Dios está en el centro de tu vida, en tu corazón. Cuando Cristo no está en tu corazón, tú no quieres las cosas terrenales que te tocaron. Tú quieres más, vas a ser tan ambicioso como el mundo es ambicioso, codicioso como el mundo es codicioso, orgulloso como el mundo es orgulloso. Y la iglesia de hoy en día, que debiera parecerse más a Cristo, es una iglesia que se parece más al mundo, porque ama las cosas del mundo. Y las cosas del mundo no vienen de Dios. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, proceden del mundo. Y el mundo pasa y sus placeres. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es vivir en el reino de Dios? ¿Qué es estar en el lugar de Dios? Que la centralidad de tu vida sea el Señor. Que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Y que pase lo que pase, tienes una absoluta confianza en Él. Y esa absoluta confianza en Él está en Romanos
capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas contribuyen para el bien de los que aman al Señor. Ya para finalizar, vemos que es el pueblo que vive con la bendición de Dios. Y bendición de Dios es ¿qué? ¿Qué es bendición de Dios? Dios bendice al ser humano. En el caso de la bendición, y como estamos viendo en Mateo 1:28, Dios le delega el cogobierno de su reino. Dios le delega a Adán el labrar y el cuidar el lugar de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Recuerdan que el salmista David decía: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Bueno, pues Dios el Señor nos invita a ser participantes de su presencia, de su lugar, a cuidar el lugar que nos ha dado. Dios le da el privilegio de gobernar sobre todos los animales. ¡Qué gran bendición! Adán es el rey de todos los animales. Les pone nombre. Y con el nombre que les puso, ese nombre se llaman hasta nuestros días. Y le da el privilegio de la unión conyugal. Pero ¿qué significado tiene el privilegio de la unión conyugal? ¿De qué habla esa unión conyugal? Habla de la unión entre el hombre y la mujer, y disfrutar la sexualidad, y disfrutar la compañía, y tener hijos, y formar hogares bonitos. No, eso nos habla de la comunión entre Dios y nosotros, entre el matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. De eso nos habla esa unión conyugal. Cristo y su iglesia, Dios y su pueblo, y ellos serán por mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios, dice el Señor. Esa es la mayor promesa, esa es la mayor bendición. ¿Qué es la bendición de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y vamos a seguir. Efesios capítulo 1. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. La bendición de Dios es Dios mismo en nosotros. Es formar parte de su pueblo. Es vivir guardado en sus leyes y preceptos, siendo beneficiarios de su reino. Es estar en el lugar de Dios. Es ser ese pueblo de Dios que vive bajo el gobierno de Dios y está en el lugar de Dios. Cuando nosotros somos pueblo de Dios, que vivimos bajo el gobierno de Dios, en las leyes de Dios, y estamos en ese allí de Dios, ya somos bendecidos. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. No nos va a bendecir, ya nos bendijo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición. ¿Qué toda bendición? Las espirituales, celestiales y eternas. ¿Eso qué quiere decir? Que esas bendiciones están sobre toda cosa material. Que si yo en esta tierra aguanto hambre, en el cielo no aguantaré hambre. Que si yo en esta tierra no tengo pan, el Señor dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que si no tengo vestido, el Señor ha vestido a los lirios del campo mejor que a cualquier rey, mejor que a Salomón. Entonces no me faltará el vestido, ni se me desgastará el calzado. La bendición es que Dios esté en mi vida. La bendición es que cuando yo parta de aquí, inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, estaré en la presencia de mi Rey, en un estado espiritual, celestial y eterno. Amén. Amados hermanos, la iglesia ha sido llamada a extender el reino de Dios en esta tierra. Tenemos esa misión y debemos conocer qué es el reino de Dios. Ya lo hemos visto a la saciedad. Dios mediante, de hoy en 8 días estaremos entrando a ver cómo es que el hombre rechaza el reino de Dios, pero Dios
sigue reinando. Él jamás ha dejado de ser el Rey soberano de toda su creación. Y sigue con su propósito de que nosotros llenemos esta tierra del reino de Dios. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo clarito. Gracias a Dios que todo está claro, porque la responsabilidad es más grande. Amén. Amén. Ya no pueden decir, Señor, es que yo no le entendí al pastor. Amado Dios y buen Señor y Padre nuestro que habitas en la majestad de tu gloria, bueno eres tú.